Hola, mi nombre es José Eduardo Teiz Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y Teiz Espinosa Consultoría Legal. Veamos la actualización jurisprudencial de este viernes 4 de septiembre del 2020. 33 nuevos criterios que tenemos que estudiar. Pero previamente recuerda, si llevas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, es muy importante que entres a esta parte del link de la actualización jurisprudencial y vas a ver que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó temas relacionados con la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes en cuanto al aspecto relacionado con la gratuidad de la reproducción de copias simples mediante su digitalización en disco compacto o DVD. Hace mención también a los temas de legitimación y por lo mismo, feliz domingo, y por lo mismo te invito a que entres a la página si es de tu interés. Nos aparece recientemente una nueva liga que dice acuerdos y normativas, tenemos uno y nos hace del aviso de la resolución emitida en la sesión ordinaria de 11 de marzo de 2020 por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cumplimiento de la ejecutoria dictada por la primera sala en el recurso de revisión administrativa interpuesta por la licenciada Claudia Luz Hernández Sánchez. Pues son temas de interés, cumplimiento de ejecutorias que realiza el Consejo de la Judicatura Federal después de que te vas a una revisión contra una resolución. Pero bueno, regresando a lo que es nuestro tema principal, que es el amparo, el Pleno de la Suprema Corte no publicó jurisprudencias esta semana, pero la primera sala nos obsequia 3 jurisprudencias y la segunda sala 7, los plenos de circuito 1 y los tribunales colegiados 22 tesis aisladas. Veamos, tenemos la jurisprudencia 24/2020. Si es de tu interés darle lectura íntegra, te invito a ponerle pausa. ¿De qué nos dice en esta jurisprudencia? En esta jurisprudencia hace mención a que en tratándose de los juicios de amparo en donde esté de por medio el deudor alimentario, no solamente se le suple al acreedor alimentario, sino que como es un asunto que conforme al artículo 79, fracción segunda de la Ley de Amparo lleva de por medio orden y estabilidad de la familia, también se le suple al deudor alimentario. Pero te quiero invitar a algo que he dicho normalmente en los cursos. La suplencia de la queja no se pide, la suplencia de la queja se ejerce. Evita decir en tus demandas de amparo, decir en tus demandas de amparo que solicitas que se supla la deficiencia. Lo que tienes que hacer es simplemente dedicarte a hacer tu demanda, hacerla lo mejor posible y simplemente si en algún momento no estuviera totalmente bien realizado lo que es tu demanda de amparo, tendrías que esperar a que te resolvieran y si tus conceptos de violación o tus agravios son inoperantes, se te va a suplir de conformidad con el artículo 79. Cuando tú al Poder Judicial de la Federación le dices que te supla la deficiencia, pues es tanto como una confesión de tu parte. Estás diciendo tú como amparista, no el gobernado tradicional, pues que tienes el temor de que lo que hayas dicho no haya sido totalmente certero o no sea operante. Evita estar pidiendo la suplencia de la queja, pues si tienes derecho a ella, seguramente se te suplirá. Por cuanto hace la jurisprudencia 12/2020 de la primera sala, secuestro agravado, las penas previstas en los artículos 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro son de aplicación excluyente, que nos dice que no puede ser sancionado con el non bis in idem, en el non bis in idem, el que se trate de estos dos delitos y por lo mismo o es uno o es otro. Las penas son excluyentes en tratándose de estos delitos previstos en los artículos 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Tenemos la jurisprudencia 34/2010. En esta jurisprudencia 34/2010 hace referencia la primera sala de justicia de la Nación
que en tratándose de la improcedencia del juicio de amparo indirecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso quinto, fracción segunda, interpretado contrario sensu. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, concretamente nos hace mención a que cuando el agente del Ministerio Público, ya como parte dentro del proceso penal, se niega a reducir la pena prevista para el delito de que se trate durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, entonces en este caso no puedes promover amparo porque es improcedente. No tiene la característica de un acto de autoridad, sino se le considera un acto desprovisto del carácter de autoridad y funge como parte dentro del juicio y por lo mismo no es procedente el amparo. Jurisprudencia 34/2010. En cambio, en la siguiente jurisprudencia, vamos a ver, en la siguiente jurisprudencia, por alguna razón, aquí la 34, con esto terminamos las de la primera sala. Vamos a las de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos obsequia 7 jurisprudencias. En la 26/2020, revisión fiscal es improcedente por razón de cuantía contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaren la nulidad de una resolución que determine en definitiva que el contribuyente no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones. Mira, ve este tipo de jurisprudencias que ahora la Corte emite, nos hace referencia a los hechos, esto es, de dónde emerge la jurisprudencia, cuál es el criterio que sostiene la Corte, pero sobre todo cuál es la justificación y que en el caso concreto nos dice, bueno, es un caso de cuantía indeterminada, y por lo mismo no encuadra en el 63, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En la jurisprudencia 30/2020, recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, son aptos para demostrar el monto y el pago de los salarios de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hace referencia a la valoración que se toma de los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, el 99, fracción tercera de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Un criterio por demás importante tenerlo en cuenta. En la 37/2020, pruebas en el juicio laboral, el apercibimiento previsto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo relativo a no contestar la vista otorgada respecto a la certificación de que no existen pruebas pendientes de desahogo no es violatorio del derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque nos hace mención que está de por medio el principio de celeridad procesal y que, si bien es cierto, se prevé que se debe dar vista a las partes para en caso de que se haya incurrido en un error se acredite que por falta de desahogar alguna. Sin embargo, esa vista no puede estar sujeta a un plazo y a una consecuencia porque impediría la celeridad del procedimiento, lo cual constituye uno de los propósitos fundamentales de la reforma del sistema laboral. Jurisprudencia 37/2020. Por cuanto hace a la jurisprudencia 20/2020, protección al consumidor, el artículo 111 de la Ley Federal relativa, al prever la posibilidad de justificar la inasistencia a la audiencia de conciliación solo al consumidor, previo imponer una sanción, no viola el principio de igualdad procesal, por una razón muy sencilla. Dice, bueno, se trata de los consumidores, es la ley federal y el artículo 28 de la Constitución prevé la protección al consumidor y no prevé la protección al proveedor de los servicios. Entonces, no se está en presencia de una situación de desventaja, sino que se trata en este caso, de una situación que de la interpretación constitucional así se desprende. En la jurisprudencia 25/2020, mira, ten mucho cuidado. El rubro, respetuosamente creo que quedó incompleto. Dice, magistrados de las entidades federativas. Su elección es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción séptima de la ley de la materia. Cuidado, pero dice en la parte respectiva, dice, siempre y cuando sea el criterio que resulta aplicable es por la legislación del Estado de Jalisco, pero mira, aquí dice, criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas, pero
que tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, con independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones respectivas. Pero el mecanismo debe ser como el de Jalisco, que es un mecanismo que se instaura mediante facultades discrecionales y por lo mismo no es procedente el amparo porque se encuadra en el supuesto de improcedencia del 61 fracción séptima. Jurisprudencia 19/2020, Instituto Federal de Defensoría Pública, las resoluciones que su director general emite relativas al cese o cambio de adscripción del personal de ese instituto no revisten el carácter definitivas e inatacables. Una jurisprudencia muy interesante porque nos dice que si bien es cierto las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables, el caso de las resoluciones del director general del Instituto Federal de Defensoría Pública no es el Consejo ni es una comisión, solamente es una de las autoridades que están como auxiliares en la administración de justicia. Sin embargo, en la parte final dicen, esto no significa que proceda amparo, sino lo que procede es que cualquier discrepancia relacionada con los derechos laborales del personal del instituto debe plantearse ante la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, una increíble, yo la quiero ver en la práctica, horas extras. Los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a su pago si laboran más allá de la jornada pactada en sus nombramientos o condiciones generales de trabajo, aunque ésta sea menor a la legal. Pues bueno, esto suena muy interesante, es una contradicción de tesis y pues los que laboramos en algún momento, yo lo hice 29 años al servicio del gobierno del Estado, sabemos que hay hora de entrada, pero normalmente no hay hora de salida. Entonces, pues bueno, qué interesante que vayan a empezar a pagar horas extras a los trabajadores que así lo realicen. Vamos a las jurisprudencias de pleno de circuito. Recuerda, estas son obligatorias solamente en tu circuito. O sea, cada entidad federativa casi coincide con un circuito. Por ejemplo, Ciudad de México es primer circuito, Estado de México segundo circuito, tercer circuito es el Estado de Jalisco, cuarto circuito es Monterrey, y así le podemos seguir. Puebla es el sexto, Veracruz es el séptimo, el décimo es Tabasco más Coatzacoalcos, o un pedacito de Veracruz, Veracruz, el séptimo es casi todo Veracruz, excepto Coatzacoalcos. Entonces, en este nos dice, suspensión del juicio de amparo indirecto procede a otorgarla de oficio y de plano cuando se reclama la posible deportación o repatriación y simultáneamente actos restrictivos de la libertad personal de migrantes con situación irregular del país. Una contradicción de tesis que se realizó entre los tribunales colegiados primero y segundo, ambos del 10º circuito con residencia en Coatzacoalcos. Entonces, esto es el criterio que va a regir para ese circuito a partir de este próximo lunes. Y finalmente, pues tenemos 22 nuevos criterios de tribunales colegiados. Te invito a ver poniendo pausa, dale lectura a los rubros. Son temas por demás interesantes, se puede decir son de uso más frecuente. Tenemos uno de tortura derivada de condiciones de internamiento en un centro de reclusión. No cesan los efectos del acto reclamado aun cuando las autoridades penitenciarias señaladas como responsables cambien las condiciones en que se encontraba el interno. Sí, lamentablemente es una situación que está pasando en algunos centros de reinserción y es importante velarla. Otras que nos dicen, por ejemplo, si pretendes que no se judicialice una carpeta de investigación, pues es improcedente conceder la suspensión. Temas de lactancia materna, el principio de ponderación, pensiones, libertad de expresión. Dice, cuando un servidor público utilice una red de este tipo como medio de divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación con los gobernados, está obligado a permitir a sus seguidores el contacto en su cuenta y a no bloquearlos por sus opiniones críticas, salvo que su comportamiento sea constitutivo de abuso o de un delito. Mira, es bien importante, eso es para los servidores públicos. Para los que no lo somos, pues también debe de haber siempre un respeto en las redes, y si no, pues bueno, que no la vean o se les bloquea en ejercicio también del respeto que debe de haber. Actos de tortura, las autoridades penitenciarias los cometen si las condiciones en que se encuentra un interno atentan contra su dignidad humana.
Todos estos criterios son del segundo circuito. La mención de autoridades judiciales sin señalar la resolución que se les reclama no actualiza de forma notoria la causal de improcedencia por cuanto hace a las órdenes de traslado. Y con esto, pues te agradezco. Es una buena oportunidad para que empecemos la semana, mañana lunes. Te agradezco, hoy es domingo, pero a partir de este lunes empiezan a regir estas jurisprudencias de carácter obligatorio, las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si en algo te puedo servir académicamente, mándame un inbox a través de Facebook Charlas de Amparo o a mi perfil personal. Si quieres apoyo profesional, somos una consultoría legal dedicada precisamente a la asesoría y a disipar las dudas en los asuntos de carácter profesional. Director general @tellesespinosa.com. Pues mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo y Telles Espinosa Consultoría Legal. Gracias.